Bienvenidos a nuestro segundo seminario realizado por SEGMA. Mi nombre es Joaquín Balda Neno, soy docente de lo que es la mecánica automotriz. El contenido de la segunda parte tenemos lo que es el alternador, el sistema de descendido y lo que son los principios básicos de la electrónica automotriz. Habiendo recordado de que nuestro primer seminario, la primera parte de este seminario, habíamos hablado de qué es lo que es la electricidad y cómo funciona un motor de arranque de un vehículo automotriz. Vamos con la segunda parte, que empezamos con lo que es el sistema de carga referente a lo que es el alternador. Dice el alternador: los alternadores son máquinas para generar electricidad utilizadas en las industrias, especialmente la industria automovilística. Su función es de convertir energía mecánica en energía eléctrica, siendo que una pieza fundamental para los circuitos electrónicos que obtienen un tipo de energía, pero que se requiere una transformación para el uso en el circuito. Por si acaso, todas las energías no se crean, las energías se transforman. En este caso, la energía mecánica que está generando el motor a través del funcionamiento del cigüeñal, le llega a través de lo que es la correa a un alternador para que ese alternador pueda transformar la energía mecánica en energía eléctrica. El funcionamiento de un alternador empieza al encender el motor cuando un auto, dado que los vehículos son motores de combustión interna, la energía generada es mecánica. Esta energía es regulada por el mismo alternador a través de sus piezas internas para poder evitar cualquier posible mal uso o que se pueda haber un exceso de energía y pueda llegar a romper o alterar los circuitos electrónicos dentro de un vehículo. ¿Cómo funciona un alternador? Quiero que por favor vean este videíto, es muy importante. No se olviden que todos los videos son demostrativos para tratar de que puedan entender a cabalidad y de la manera más sencilla posible y podamos salir satisfactorios de este seminario. Bueno, ahora vamos a explicar cómo el alternador, que es esta pieza de acá, se encarga de convertir la energía mecánica que le llega a través de una correa, de una banda, a esta polea de acá, y esta polea hace girar en su parte interna un rotor, que es nada más que un electroimán, para poder convertir la energía mecánica en energía eléctrica. Aquí tenemos un perno, es un perno blando, que se ha colocado varias vueltas de un alambre esmaltado. Este alambre esmaltado que tengo acá es un alambre de cobre que venden en diferentes diámetros, diferentes espesores, y en su parte externa tiene un barniz, tiene una especie de aislante, tiene un esmalte. Si nosotros le pasamos con un cuchillo, con una tijera, lo que estamos haciendo es sacarle ese esmalte, ese esmaltado, y el esmaltado que tiene este cable es un aislante, y este aislante permite de que uno pueda hacer un bobinado bastante amplio, con una serie de espiras, de número de vueltas, sin que este alambre llegue a chocar una vuelta con otra vuelta, gracias al esmalte que tiene. Aquí tenemos este perno que tiene varias vueltas, y vamos a inicialmente medir cuánto de resistencia tiene, o sea, cuánto es la resistencia que existe en este bobinado. Me marca que tiene 1.1 ohms. Ok, ahora vamos a colocar en un voltaje de corriente alterna, un voltaje muy poquito, muy bajito, y lo que quiero es que se observe qué ocurre si yo alrededor de este bobinado le paso un imán.
Este es un imán permanente. ¿Ok? ¿Qué es lo que pasa cuando le paso alrededor de este bobinado un imán? Fíjense, por favor, la pantalla. Me está mostrando de que existe presencia de corriente alterna. ¡Oh, qué maravilloso! ¿Qué ocurre si en vez de poner un imán coloco dos imanes? La corriente que me está generando es mucho mayor a la que tiene un solo imán. Voy a colocar tres imanes. ¿Qué es lo que pasa? Me genera una corriente bastante mayor de acuerdo a la cantidad de magnetismo que está percibiendo este bobinado en relación a los imanes. Ese es el principio de funcionamiento de un alternador, que recibe varios pasos de un imán permanente o un electroimán para poder generar voltaje. ¿Ok? Vamos a seguir con una segunda prueba. Permítame un segundito. Ahora tengo otro tipo de bobinado. Este era un bobinado en un perno y ahora este es un bobinado de manera circular y que permite un orificio en la parte aquí del centro. Estamos exactamente en la misma escala y vamos a hacer la misma prueba pasando el imán permanente y me está generando voltaje. Lo mismo ocurre si paso varios imanes juntos y el magnetismo es mucho más fuerte que con un solo imán y resulta de que me está generando mayor corriente. Ahora vamos a colocar el imán en la parte interna de esto y vamos a hacer girar para ver qué es lo que ocurre. Y si hago girar de manera lenta, como podrán ver, también existe algo de voltaje que se está generando, un voltaje muy chiquitito. Pero vamos a colocar esto a una velocidad mayor para ver qué es lo que podemos observar. Ok, ahora ese bobinado que teníamos lo hemos colocado en esta pequeña maquetita y he puesto los imanes pegados con esta silicona. Voy a introducir el imán aquí en la parte central y voy a empezar a hacer girar. Fíjense lo que produce aquí en el voltímetro. Me está detectando que existe una presencia de voltaje en el momento en que estoy haciendo girar. ¿Ok? Existe una presencia de voltaje en el momento en que empiezo a girar. Y de esa manera me está generando este bobinado una corriente alterna. De esa manera funciona un alternador. Espero que con ese video que acabamos de compartir con ustedes se tenga una idea clara de lo que es cómo se genera, cómo se transforma la energía mecánica en energía eléctrica. Haciendo un resumen rápido, existe un bobinado a través de lo que es un cable esmaltado. Un cable esmaltado es un cable que viene en diferentes grosores, diferentes espesores, y tiene una especie de barniz, un esmalte, un aislante en la parte exterior que sirve para que cuando uno realice una serie de vueltas, una serie de bobinados, esas bobinas no choquen unas con otras y podamos obtener que es la generación de voltaje necesaria. Las partes de un alternador. En la parte delantera viene una polea, viene lo que es el soporte, la carcasa, que generalmente está fabricada de aluminio. ¿Por qué de aluminio? Porque el aluminio es un material bastante noble, es muy liviano, sirve para poder eliminar el exceso de calor con mucha facilidad en relación a otros materiales. En su parte interna tenemos un rotor. En la parte interna del rotor existe un bobinado y tienen dos tipos de campos, los positivos y los negativos que se convierten en el electroimán. Después tenemos un núcleo que es el estator que viene embobinado, la parte trasera de la carcasa, los rodamientos de apoyo donde gira el rotor en la parte interna del alternador,
una placa rectificadora de diodos y por último un regulador de voltaje. Vamos a explicar parte por parte cada uno de estos componentes de lo que es el alternador. Partes de un alternador. Ahora vamos a explicar las partes de un alternador. La parte delantera del alternador tiene una polea con una tuerca de sucesión, acá. Esto se afloja, es bastante duro, por si acaso ya está aflojado. En la parte interna tenemos el rotor. Aquí en el rotor, un rodamiento en el sector que está ubicado aquí en la carcasa. El rotor, el rodamiento trasero, las dos pistas donde trabajan las dos escobillas, los dos carbones, el estator, que en este caso tiene 1, 2, 3, 4 terminales. El bobinado del estator viene embobinado en forma de estrella o en forma de triángulo, que eso vamos a explicar un poquito más adelante. Y en este caso, que tiene 4, es porque el bobinado está en forma de estrella. La carcasa de la parte trasera, en esta carcasa, en la parte trasera, vienen instalados la placa de los portadiodos, que son los que se encargan de rectificar la corriente alterna en corriente continua, el portacarbones, que estos dos carbones son los que trabajan en la parte trasera del sector, y por último tenemos el regulador de voltaje, quien se encarga de regular el voltaje que no exceda los 14.5 voltios, porque un alternador puede generar mayor cantidad de voltaje de lo que normalmente necesita uno. Vamos a ir haciendo los controles necesarios en cada uno de los componentes para saber cuáles son los valores y en qué condiciones están trabajando. Vamos con lo que es el Ok, hay algunos participantes, los que están en la parte del fondo. Bueno, creo que no me están escuchando porque no están habilitados sus micrófonos. Por favor, un chat para poder habilitar. Son varios, creo que son 5 o 6. Lo que queremos es que todos aprovechen de este seminario. Tema de la polea. La polea es quien estabiliza al alternador y a que regula la tensión de la salida de la corriente. El tema de acá se encarga de poder recibir la tensión de la correa y hace girar lo que es el alternador, y a su vez tenemos lo que es el regulador, y el regulador de voltaje es quien se encarga de regular el voltaje que no exceda del valor apropiado. Un alternador está diseñado para poder generar mucho más allá de los 14.5 volts que necesita. Generalmente es entre 18 a 20, algunos alternadores pueden llegar hasta 22 voltios, y eso es un voltaje extremadamente alto. Lo que es el tema del rotor, la parte interior del rotor es el que se encarga de poder hacer un electroimán, y a través de este electroimán empezar a generar la corriente eléctrica. Veamos los controles que se realizan a lo que es un rotor. Control del rotor. Es el rotor que he colocado esto para que pueda apoyar. Y aquí en la parte interna del rotor existe un bobinado. Existe un bobinado y estas son las masas polares. Las masas polares que, de acuerdo al magnetismo, ya sabemos que nos marca el norte y que nos marca el sur, el positivo y el negativo. Y estas masas polares en este bobinado aquí dentro, estas son las dos conexiones, las dos terminales. Necesito saber cómo está este rotor. Por ende, voy a utilizar el multitester para medir la resistencia.
tengo el pitito entre los dos carriles y me indica que hay una continuidad y que tengo una resistencia de 3.4 ohms, que está dentro de los valores normales. Y voy a verificar si tiene conexión a masa. No hay conexión a masa, no hay conexión a masa, está en perfectas condiciones este rotor. Que si tuviera una conexión a masa, sonaría el pito y tuviéramos algún tipo de dificultad, que este rotor tiene que ser rebobinado o tiene que ser sustituido. ¿Okay? La segunda prueba, hacemos exactamente lo mismo, utilizando los 220 voltios para poder determinar si es que existe alguna conexión con tierra. Con esto no hay conexión con tierra entre el uno y el otro, sí. Y si se fijan, varía el brillo del foco. ¿Por qué varía el brillo del foco? Si conecto, tiene un brillo bastante fuerte, y si coloco acá, como que el brillo disminuye. ¿Por qué disminuye? Porque existe una resistencia en ese lugar que está haciendo de que pase menor cantidad de corriente. Verificamos, no hay tierra en ninguno, en el otro polo tampoco. Significa de que este rotor está en muy buenas condiciones. Otra forma de probar esto, porque aquí cuando le llega corriente positiva y corriente negativa, esto se convierte en un imán, en un electroimán. Ya sabemos cómo funcionan los electroimanes, eso hemos explicado con el tema del motor de arranque. Aquí tengo varios pernos y como podrán ver, no se pegan absolutamente para nada. ¿Ok? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a aplicar una corriente de 12 voltios que viene a través de una batería, acá, en las dos conexiones, en la positiva y en la negativa, y voy a acercar estos pernos y vamos a ver qué es lo que sucede. Se ha convertido en un imán, desconecto y los pernos se caen. Hay algunos que no se caen porque todavía tiene algo de magnetismo, pero gran parte del magnetismo se pierde el momento en que se desconecta y desaparece el campo magnético. Nuevamente, hacemos una prueba más. Hago la conexión, positivo y negativo. Existe el electroimán, desconecto y el electroimán desaparece. Significa que este rotor está en muy buenas condiciones y puede continuar trabajando. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Verificar el estado en el que se encuentran sus rodamientos para cambiar los rodamientos y que sean sustituidos por unos rodamientos nuevos. Por más de que estén en buenas condiciones, es bueno sustituir. ¿Por qué es bueno sustituir? Porque los rodamientos, como todas las partes móviles, tienen siempre un tiempo de vida. Lo importante es sacar esto, junto con el otro que está en la carcasa, y colocar rodamientos nuevos. La Tema de lo que es el estator. Acabamos de ver y de revisar el asunto de cómo se prueba un rotor. El rotor es un electroimán que a través del paso de la corriente de 12 voltios, la parte superior se convierte en norte, la parte inferior en sur, y eso se ha convertido en un electroimán. Tema del estator. El estator es la parte fija, el bobinado que tiene
la parte de lo que es el alternador. Y después del alternador viene lo que son los diodos. ¿Qué son los diodos? Los diodos son unos rectificadores de corriente que se encargan de poder rectificar y de poder modificar la corriente alterna en corriente continua. El tema de los rodamientos son partes metálicas que permiten un movimiento al alternador y puede regular lo que es el juego axial y lo que es el juego radial. Estos rodamientos utilizan un lubricante que tienen esa base de grasa y tienen un sello para que el lubricante no pueda salir hacia el exterior y que las impurezas del medio ambiente tampoco ingresen a lo que es la parte de los rodamientos. En un alternador existen dos tipos de bobinados en lo que es el estator: bobinados en forma de estrella y bobinados en forma de triángulo. Veamos este pequeño video. El bobinado del estator. El bobinado del estator, dos tipos de bobinados. El bobinado en forma de triángulo, que tiene 3 bobinas. Bobina número 1, bobina número 2 y bobina número 3. En estrella, bobina número 1, bobina número 2 y bobina número 3. En triángulo tenemos 3 salidas, 1, 2 y 3. Y en los estatores que tengamos 4 salidas. ¿Por qué? 1, 2, 3 y aquí tenemos una conexión, una cuarta conexión que es un cuarto punto de enlace en lo que es el bobinado tipo estrella. Los dos funcionan exactamente igual, tienen la misma performance, ninguno es mejor que el otro, los dos funcionan de la misma manera. Aquí tenemos, en este caso, el dibujo es de un bobinado tipo estrella, que es lo que habíamos explicado anteriormente, cómo funciona el tema del foco, por qué se apaga el foco. Es exactamente lo mismo que estamos utilizando aquí. Bobinado en triángulo, bobinado en estrella. En triángulo, 3 salidas en forma de estrella, 1, 2, 3 y 4 puntos de conexión. Ok, muchísimas gracias. Vamos con la prueba y la revisión del estator. Vamos con la prueba de lo que es el estator. El tester está marcado acá en resistencia y al mismo tiempo suena un pitito cuando uno de estos plásticos. ¿Ok? Voy a ver la continuidad que existe entre este bobinado. La primera con la segunda bobina me marca continuidad, está bien. La primera con la tercera, la primera con la cuarta y está perfecto. Continúo con la segunda, no hay inconveniente. Continúo con la tercera y todas me marcan continuidad. ¿Qué es lo que tengo que ver ahora? Que este bobinado que tiene este cable esmaltado, que hemos explicado, el cable esmaltado es ese cable que tiene un esmalte, una especie de barniz, que vienen en diferentes diámetros, de acuerdo al amperaje. Tiene un forro de barniz que es un aislante para que no tenga continuidad entre una vuelta y otra vuelta. Significa que esto está en perfectas condiciones y no tiene que chocar con lo que es la carcasa, con lo que es tierra. Para eso coloco en tierra y verifico todas las bobinas, todas las conexiones y no hay absolutamente nada. Significa de que este estator está en muy buenas condiciones. Aparte de utilizar el tester, podemos utilizar un sistema
con un foco de corriente de 220 volts. Tengo colocado esto aquí y el momento en que uno, hay continuidad. Voy a verificar todas las bobinas. Perfecto. Ahora voy a verificar con masa, con tierra. Con una bobina, nada, con la otra, con la otra, con la otra. Significa que este instrumento está en perfectas condiciones, no tiene ningún tipo de cortocircuito. ¿Listo? Ese es el control que se le realiza al estado. Hemos visto el anterior video, un estator de cuatro conexiones. Si tiene 4 conexiones, es un bobinado en forma de estrella. Y si es un bobinado de un estator que solamente tiene 3 conexiones o 3 terminales, es un bobinado en triángulo. Acá el tema del bono. Los que han asistido al primer seminario que teníamos, la primera parte de este seminario, de lo que es motor de arranque, se les ha otorgado de manera gratuita información en relación a lo que son manuales y circuitos de lo que es electrónica. Espero que haya sido de mucho beneficio y haya sido de mucha utilidad y puedan esto pues utilizar en el transcurso de lo que es la carrera de mecánica automotriz. Ahora, de la misma manera, pues tenemos 15 manuales para poderles obsequiar a todas las personas que están asistiendo a este seminario gratuito, desde luego. Y una vez que termine el seminario, pues en el grupo de WhatsApp se les va a entregar la dirección para que puedan hacer la descarga necesaria y puedan acceder a lo que son estos manuales, que son 15 en total. Continuamos con nuestro avance. ¿Qué es el diodo? El diodo es un componente electrónico que solo permite el flujo de la electricidad en un solo sentido. Debido a esto, del funcionamiento se parece a un interruptor, el cual abre o cierra los circuitos. Es una especie de válvula que le permite pasar la corriente en un solo sentido. Aquí tenemos una diapositiva bastante interesante. En esta diapositiva podemos observar cómo funciona un diodo. En este sector de acá, la parte del funcionamiento del diodo nos permite poder divisar de manera muy clara que la corriente solamente puede pasar en este sentido solamente los puntos positivos. Solamente los puntos positivos. Utilizando otro diodo que tenga otro tipo de conexión de manera inversa, se va a poder llegar a captar los picos negativos y estamos rectificando la corriente alterna en una corriente continua. ¿Qué es una corriente alterna? La corriente alterna es una corriente que hace de que empiece a cambiar, empiece a fluctuar de positivo a negativo. Nosotros, la corriente que tenemos en nuestras casas aquí en Bolivia es de 220 voltios, 60 Hz. ¿Qué significa 60 Hz? 220 voltios y 60 veces que la corriente ha cambiado de positivo a negativo en un solo segundo. Algo muy rápido, muy violento. Esa es una corriente alterna. Un alternador genera una corriente alterna y necesita de la presencia de un puente rectificador a base de diodos para poder rectificar la corriente alterna en corriente continua. Ese es el funcionamiento básico que tiene el tema de los diodos. Veamos este video, por favor. El tema de los diodos. ¿Qué es un diodo? Aquí tengo un diodo. Un diodo es un rectificador de corriente. Un diodo nos permite el paso de la corriente en un solo sentido, ya sea una conexión positiva o una conexión negativa. Es una especie de válvula que permite que pase y que no regrese.
Este es un diodo que he marcado con un corrector blanco, esta parte acá, porque está un poquito medio borroso para que se pueda verificar. Y el tester utilizo en lo que es medida de prueba de diodos. Voy a conectar este diodo acá y quiero que se vaya viendo lo que es la lectura. Pongo el polo positivo aquí y el polo negativo acá y tengo una resistencia que me marca de 0.615 ohms. Doy la vuelta y no me marca absolutamente nada. Quiere decir de que este diodo está en perfectas condiciones. Explicando de manera más clara. Por este sector está ingresando la corriente positiva. Esta corriente positiva está permitiendo que salga por acá. Y si sale por aquí, al tocar el negativo, voy a tener una resistencia. El positivo está permitiendo que salga por este sector. Pero si yo doy la vuelta, el positivo será que va a permitir que pase a través del diodo la corriente positiva y que me encuentre con el negativo y tenga algún valor. No, esa es la función del diodo. Permite el paso de la corriente, en este caso positiva, en este sentido, y bloquea el paso de la corriente positiva conectado de manera inversa. Esta es la figura del diodo. A esto se le llama el ánodo y a esto se le llama lo que es el cátodo. ¿Listo? Una vez explicado el tema del funcionamiento de un diodo, ahora vamos a verificar la placa entera completa de los diodos, porque tenemos varios diodos que funcionan como positivos y varios diodos que funcionan como negativos. En una conexión, en un alternador, en una conexión en triángulo que tienen 3 salidas, pues vamos a tener 3 diodos positivos y 3 diodos negativos. En una conexión en estrella, donde tenemos 4 salidas de los 4 bobinados, vamos a tener una placa de diodos, 4 positivos y 4 negativos, un total de 8. Prueba de cómo el estado en el que se encuentran los diodos. Para empezar, la corriente alterna es una corriente que va variando, su voltaje va alternando, por eso se llama corriente alterna. Una corriente alterna que tiene picos positivos y tiene picos negativos. Alterna, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. Nosotros en nuestra casa tenemos aquí en Bolivia una corriente de 220 voltios y es de 60 Hz. ¿Qué significa 60 Hz? Que ha cambiado 60 veces de positivo a negativo y de negativo a positivo 60 veces en un solo segundo. A eso se le llama corriente alterna. Desde acá hasta acá vamos a suponer que tengo 60 picos, de acá a acá 220 en un solo segundo. A eso se llama corriente alterna de 60 Hz. Que 60 veces cambió de positivo a negativo y de negativo a positivo 60 veces en un solo segundo. ¿Cuál es el trabajo que tiene un diodo? Un diodo, el trabajo que tiene es el de rectificar esa corriente. Este es el diodo. Para poder comprobar un diodo, colocamos en la escala de prueba de diodos en el tester y voy a hacer la verificación respectiva. El diodo es una especie de válvula que permite el paso en un solo sentido. O deja pasar hacia afuera y no deje que entre, o deje que entre y no deje que salga. Exactamente igual. Aquí tengo un diodo y esto está marcado con un corrector de color blanco para que se pueda notar con mucha más claridad. Y si coloco el negativo en este sector,
y el positivo en este otro sector me marca una resistencia de 0,600 ohms. Significa que la corriente positiva que ingresa por acá está pudiendo pasar en este sentido, hacia este lado. Pasa la corriente positiva de acá a acá. Y por eso tengo una lectura en el test. ¿Qué ocurre si quiero que la corriente positiva vaya desde este sector hacia el otro sector? No me marca absolutamente nada. Esa es la función de un diodo. Permitir el paso de la corriente en un solo sentido. Ahí está. Invierto la polaridad y no me tiene que marcar nada y significa de que este diodo esté en perfectas condiciones. Aquí tengo los diodos. Tengo 3 diodos positivos y 3 diodos negativos. Vamos a verificar los diodos positivos. Empiezo por el primero. Perfecto. Hay paso de corriente. Con el segundo. Perfecto. Con el tercero. Perfecto. Voy a invertir la polaridad. Con el primero no tengo nada, con el segundo no tengo nada y con el tercero tampoco tengo nada. Vamos a verificar ahora los negativos. Para verificar los negativos tengo que verificar algo que esté conectado a tierra, a más. Verifico el primero en buenas condiciones, verifico el segundo en buenas condiciones, verifico el tercero en buenas condiciones. Voy a cambiar la polaridad. Estoy colocando aquí a masa y verificando los otros diodos, los negativos. No hay nada, está muy bien. No hay nada, está muy bien. No hay nada, está muy bien. Significa que este puente de diodos está en perfectas condiciones. ¿Cuándo se arruinan los diodos? Cuando se conecta de manera invertida la batería. En vez de conectar de manera correcta, se invierte la batería y los diodos se queman. Esa es una razón por las cuales la más frecuente se quema. Y hay que tener mucho cuidado con el contacto de la batería. ¿Por qué? Porque resulta de que hoy en día los vehículos electrónicos como que tienen muchos componentes eléctricos y electrónicos que se pueden dañar si es que la batería se conecta de manera inversa. Regresando a nuestro pequeño dibujo. Resulta de que los diodos conectados de manera positiva solo van a captar los positivos. Solo van a captar los positivos. ¿Y qué va a pasar con los negativos? Los negativos van a desaparecer. Significa que los positivos, estos son los que se van a quedar. Y por aquí va a salir una corriente única y exclusivamente positiva. ¿Qué ocurre con los diodos que están conectados de esta manera? Resulta de que los positivos en este caso van a desaparecer y una vez que esto desaparezca, ¿qué se va a quedar? Solamente se van a quedar los picos de los negativos. ¿Ok? Ahora, tenemos 3 bobinados. ¿Por qué hay 3 bobinados? Para poder cerrar estas brechas, estos espacios que hay aquí. Aquí viene un segundo bobinado y aquí viene un tercer bobinado. Aquí viene un segundo bobinado y aquí viene un tercer bobinado. Exactamente lo mismo ocurre con los positivos. 3 bobinados, un bobinado positivo, un bobinado positivo, 3 positivos, un bobinado positivo, un segundo positivo y un tercer positivo para que tengamos una señal completa entre lo que es el positivo y lo que es el negativo. Espero que haya quedado claro. Esa es la explicación, cómo funciona el tema de los diodos. La placa de los diodos se encarga de rectificar la corriente alterna y convertirla en una corriente continua, gracias a la presencia de los diodos. ¿Qué son los diodos? Una especie de válvula que solamente permite pasar los picos negativos por una parte y por otra parte pasar solamente los picos positivos. ¿Cómo están colocados dentro del estator, dentro del motor, dentro de lo que es el alternador?
Veamos por favor este video. ¿Cómo funciona esta placa de diodos? Aquí tengo el alternador y en este sector están las tres salidas del bobinado del estator. Tres salidas. Y hemos explicado que existen dos tipos de bobinados, un bobinado en estrella, un bobinado en triángulo, y los dos funcionan de manera muy eficiente, ninguno es más que el otro. La placa de diodos. Este es el estator, las tres conexiones. Conexión número 1, número 2 y número 3. Ahí están las tres bobinas. Aquí tengo instalado el puente de diodos. El puente de diodos ya sabemos que de acuerdo al ánodo y el cátodo permite el paso del positivo en esta dirección. El negativo no puede regresar a este lado. Este sí. Positivo por acá, acá no funciona. Negativo hacia este lado sí puede pasar. ¿Ok? Veamos cómo funciona la placa rectificadora de diodos. Me genera corriente alterna. Una corriente alterna que viene por acá, se encuentra con este punto. ¿Qué ocurre? Permite que las ondas positivas, solo las positivas, salgan en esta dirección para encontrarse en este punto acá. ¿Qué ocurre con las negativas? No pueden pasar, pero sí pueden ir hacia la parte inferior, saliendo al polo negativo en este sector. Bobina número 2 me genera una corriente alterna. ¿Qué pasa con los positivos? El positivo permite la salida hacia este sector y el negativo no puede pasar, pero sí puede pasar hacia la parte inferior. ¿Qué ocurre con la bobina número 3? Viene la corriente alterna hasta este punto, solo el positivo solo puede pasar, el negativo no, y el negativo coge el camino hacia la parte inferior, teniendo un negativo hacia más. Esa es la función del puente rectificador. ¿Por qué se tienen que verificar todos los diodos que estén en perfectas condiciones? Por lo siguiente. Vamos a suponer que este diodo de acá está en mal estado. No funciona. Está mal. Resulta de que la corriente alterna va a venir por ese sector y ¿qué va a pasar? No va a permitir el paso de la corriente positiva, no va a permitir, va a anularla el paso de la corriente positiva, pero sí va a tener el flujo negativo. Por ende, cada que este estator esté generando corriente con la bobina número 1, la carga positiva va a disminuir y por ende el voltaje va a bajar. ¿Ok? Cuando funciona la número 2, no va a haber ningún problema. Igual con la número 3, no va a haber mayor inconveniente. Pero basta que uno de los diodos esté defectuoso, la carga en la batería va a disminuir. No es que va a desaparecer. Ya no va a cargar lo suficiente como debería cargar, porque uno de los diodos, cualquiera de estos, ya sea positivos o sean negativos, no está cumpliendo de manera acorde con su trabajo. Por ende, mucho cuidado con la verificación del estado en el que se encuentran los diodos en el alternador. Basta que un diodo esté mal, la carga no va a ser lo suficiente como para mantener un voltaje ideal en la batería. ¿Por qué se arruinan los diodos? Porque muchas veces uno conecta al revés el positivo y el negativo en la batería. Ahí se queman los diodos.
aparte de que hoy en día los motores de inyección como que pueden dañar algunos componentes, incluyendo la computadora. Gracias. Ahí tenemos el funcionamiento de lo que es la placa de Dios. Avanzamos con lo que es el regulador de voltaje. El regulador de voltaje es la que es el encargado de poder controlar el campo magnético que se aplica a lo que es el rotor. Permite de que pueda controlar el voltaje y que no tenga una excesiva cantidad de voltaje, que no exceda básicamente los 14.5 voltios, porque en ese momento el regulador es quien se encarga de cortar el ingreso del campo magnético a lo que es el rotor, eliminando la presencia de lo que es el magnetismo y dejando de que el alternador empiece a generar corriente. En el momento en que baja el voltaje aproximadamente entre 13.5, un poquito menos, nuevamente habilita para que pueda empezar a cargar el alternador, haciendo de que el rotor se convierta nuevamente en un electroimán. Y eso hace todo el tiempo, pero de manera impresionante. Se calcula que alrededor de unas 50 o 60 veces en un solo segundo. Ese es el trabajo de un regulador de voltaje electrónico, porque antes había reguladores de voltajes que eran los famosos relés, que eran componentes mecánicos. Esos componentes mecánicos, como que no es que no funcionaban, han funcionado muy bien, pero gracias a la tecnología y a la presencia de lo que es los componentes electrónicos, como que se ha alargado un poco más la vida útil de los reguladores y solamente se puede tener y se puede utilizar componentes electrónicos y no componentes mecánicos. Vamos con lo que es el regulador de voltaje. Prueba de un regulador. Aquí tenemos un regulador de Toyota. Hay muchos reguladores de voltajes de diferentes marcas, diferentes modelos, diferentes conexiones, pero básicamente este es de Toyota. Aquí tenemos la conexión positiva que va de la batería y una conexión negativa a la batería de 12 voltios. Esta conexión para ensayar estos dos pines, que son estos dos de acá, vamos a conectar y vamos a colocar al positivo. El primero y el segundo se conectan estos dos directamente al positivo y se inserta un foco de 12 voltios para ver el estado en el que está el regulador de voltaje. El otro pin de lo que es el foco de acá se conecta en esta terminal, que es la número 3. Para que después un segundo foco se conecte en este sector, una conexión del foco, otra conexión acá, y tenemos un negativo de batería. El momento en que hago la conexión, los dos focos tienen que prender, y el momento en que se coloca una corriente positiva a este sector significa de que va a ingresar corriente positiva al rotor del alternador y va a empezar a cargar. Por ende, uno de los focos va a apagar y el otro de los focos va a aumentar su intensidad. ¿Listo? Hagamos la prueba. Aquí tenemos la segunda parte de nuestro video del probador del regulador de voltaje. Inicialmente hemos empezado con la parte teórica y esta es la parte práctica. Ya están hechas las conexiones, las dos alimentaciones positivas de la batería, el bombillo, el segundo bombillo, y vamos a conectar directamente a lo que es la carga, y uno de los focos va a apagar y el otro va a aumentar su intensidad. ¿Correcto? Ok, significa que este regulador de voltaje está en perfectas condiciones. Para que se pueda ver, ahí está mejor. Conectamos.
Listo. Este lado aquí, de aquí. Ahí. Listo. Ese es el funcionamiento de un regulador de voltaje de Toyota. Gracias. Esa es una de las maneras más fáciles de poder verificar y poder probar un regulador de voltaje. Cuando se conecta los dos focos, cuando se encienden, significa que existe continuidad dentro de ese circuito electrónico, y cuando se le aplica un exceso de corriente a lo que son el tema de los carbones que simula uno de los focos, pues tiene que apagar uno de los focos y aumentar la intensidad en el otro. Si es que eso ocurriera, significa de que el regulador de voltaje está en perfectas condiciones. Pero básicamente, ¿qué es lo que hace un regulador? Regular el voltaje que no exceda los 14.5. Y si excede los 14.5, tiene que cortar la alimentación al rotor, que el rotor deja de hacer un electroimán y por ende el alternador va a dejar de cargar la batería. Baja un poco el voltaje y una vez que ha bajado un poco el voltaje, nuevamente conecta. Quiere exceder los 14.5, desconecta. Baja un poco el voltaje, conecta. Quiere exceder los 14.5, desconecta el voltaje. Esa es la función que tiene un regulador de voltaje. He querido tratar de explicar de la manera más clara gracias a este video. Por favor, necesito de su buena comprensión. ¿Cómo funciona un regulador de voltaje? Este regulador de voltaje permite que ingrese por los carbones negativo y positivo, una corriente positiva y una corriente negativa, para que se produzca aquí un electroimán. Ya sabemos que a través del electroimán, que esto está girando, lo que es el norte y lo que es el sur, va a empezar a generar una corriente alterna que van a salir por los campos. ¿Cómo funciona el regulador? El momento en que el voltaje ha alcanzado un valor de 14.5 volts, la corriente positiva desaparece. Y si desaparece la corriente positiva, significa que el generador ya no está generando energía eléctrica. Y por ende, si el voltaje baja a un valor entre 10 y 9 voltios, nuevamente la corriente positiva aparece generando un electroimán aquí en el rotor y nuevamente empieza a cargar la batería. Empieza a cargar la batería hasta que llegue un momento en que su tope es 14.5 voltios, llega a 14.15, no permite que pase de 14.15 y el positivo desaparece cuando excede los 14.5 voltios. Vamos a hacer la prueba. Ok, aquí tengo un tester digital que está en escala de 20 voltios y aquí este es un elevador de voltaje que convierte la corriente alterna en corriente continua y llega hasta 20-25 voltios. Es algo que yo me fabriqué hace algún tiempo atrás. Conecto y como podrán ver, voy a bajar el voltaje. Tengo 1.28, aquí como que no se nota porque este es analógico y el otro es digital. 3 voltios, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18 y hasta 19, un poco más puede levantar, pero está en 20 voltios el tema del voltaje. ¿Ok? Apagamos este acá. Aquí tengo todo lo que está aquí dentro de este regulador de voltaje. Se ha desarmado y se han sacado las piezas y han sido sustituidas por todos estos pequeños componentes electrónicos. Y es un circuito sencillo que si tienen interés también les puedo hacer llegar.
Aquí tiene la conexión positiva de la chapa de contacto, los 12 voltios. Este es el negativo y este es el que va al positivo del carbón, el que alimenta al positivo del carbón, a este positivo del que estábamos hablando antes, ¿ok? A este. ¿Qué pasa cuando pasa y excede los 14.5 voltios? Pues el alternador, el regulador de voltaje, pues tiene que dejar de emitir esa corriente y para que no exceda el voltaje, y una vez que baje el voltaje, tiene que después permitir que cargue la batería. Vamos a hacer las verificaciones necesarias para ver este regulador de voltaje en cuánto va a cortar. Y ahí tengo un poquito testigo, que es el que me va a indicar si se prende o se apaga. Ok, listo. Encendemos. Empezamos con el voltaje a subir. 5, 6, 7, está prendido, está cargando. 8, 9, 10, 11, 12 voltios, sigue cargando la batería, sigue llegándole el positivo al carbón positivo del rotor, se sigue produciendo el electroimán. Voy a continuar subiendo. 12, 13 voltios, 13.5, 13.9, 14 y a los 14 voltios ha cortado. A los 13, 9, 14 voltios, este regulador de voltaje a los 14 voltios ha dejado de emitir la corriente y por ende el alternador deja de cargar hacia la batería, pero una vez que vayamos bajando el voltaje vamos a ver con cuántos voltios nuevamente nos vuelve a dar. Nos vuelve a dar corriente a los 13.37. Nuevamente hacemos la prueba, empezamos a subir, corta a los 13.9, casi 14 voltios, deja de cortar, deja de enviar el positivo al carbón positivo, por ende no está cargando el alternador y el momento en que baja la corriente a 13 voltios, nuevamente empieza a emitir el positivo al carbón positivo y todo el tiempo está trabajando, pero muchísimas veces por segundo, controlando que el voltaje no exceda los 14 voltios o 14.5 voltios con el regulador de voltaje. Espero que con esto haya quedado completamente claro cómo funciona un regulador de voltaje. Esa ha sido la explicación que hemos podido dar de manera práctica y teórica cómo funciona un regulador de voltaje. Un regulador de voltaje no puede permitir que exceda los 14.5 voltios. Este regulador de voltaje que yo he fabricado de manera artesanal cortaba los 14 voltios. Tal vez alguna pequeña corrección con alguna resistencia y vamos a lograr que corte a los 14.5. Un regulador de voltaje externo aproximadamente está entre los 80, 100, 120 bolivianos. Si tú quieres fabricar tu propio regulador de voltaje, que es lo que yo he hecho, no te va a costar más de 30 pesos. Lo que sí, la garantía, como que es preferible comprar uno que está hecho en el exterior, porque los componentes electrónicos que vas a poder comprar o adquirir en las tiendas electrónicas, como que no tienen mucha garantía y su tiempo de vida no es muy eficiente. Veamos cómo funciona el tema del foco de la batería en el tablero. ¿Por qué se apaga el foco de la batería? ¿Qué es lo que ocurre con la corriente en el foco de la batería para que el foco se apague cuando el alternador está cargando? ¿Y qué es lo que ocurre cuando el alternador deja de cargar? ¿Por qué se enciende el foco en el testigo en el tablero? ¿Cómo funciona el foco testigo? Aquí tengo el foco testigo que se encuentra en el tablero. El momento en que yo le doy contacto, ¿qué es lo que ocurre? El positivo de la batería
viene por acá y el negativo de aquí del regulador de voltaje ingresa y hace de que el foco esté prendido. El momento en que doy contacto, el foco está prendido. El momento en que doy arranque, ¿qué es lo que ocurre? Empieza a girar el rotor dentro del estator. Aquí tengo todo mi circuito de lo que es el sistema del puente rectificador de diodos, las tres conexiones, 1, 2, 3, que por aquí sale la corriente positiva y por este otro sector la corriente negativa. Empieza a generar voltaje el alternador y resulta de que por acá, por el rotor, la corriente positiva, porque aquí tengo positivo y tengo negativo cuando el rotor no está funcionando, cuando el alternador no carga. Pero el momento en que empieza a generar el rotor la energía eléctrica, ¿qué es lo que ocurre? Esta polaridad negativa se convierte en positiva porque viene el positivo y se encuentra positivo con positivo y de manera automática el foco deja de alumbrar. El momento en que el alternador por alguna razón deja de cargar, este positivo, como no está generando corriente aquí el alternador, toma la polaridad negativa, haciendo de que el foco nuevamente empiece a prender. Gracias. Esa es la explicación que se ha dado en lo que es el manejo y cómo funciona el foco testigo en el tablero. ¿Cómo saber si un alternador está fallando? Los vehículos hoy en día cada vez requieren de más energía eléctrica debido al aumento de las comodidades tecnológicas en los automóviles. Esto acorta la vida útil ya que hace un excesivo control de lo que son los sistemas eléctricos para su buen funcionamiento. Dice, vamos a averiguar los síntomas, nos advierten de una posible avería en el alternador para prevenir de que el coche no nos pueda dejar tirados o abandonados en la carretera y no podamos salir de él. Dice, la propia luz del alternador, muchos automóviles incluyen un avisador en el tablero de instrumentos que se ilumina la batería y el propio alternador significa que está fallando. Nuestro famoso luz en el tablero, que es la luz del testigo que tiene una forma de una batería. ¿Cómo probar si un alternador, si funciona un alternador? Verificar que la energía de la salida sea una energía bastante buena, constante, y poder permitir el control a través de lo que es el instrumento, lo que es el tester, y tiene que tener una carga de batería superior a los 12 voltios, de preferencia 14.5 voltios. Y esto también podemos determinar en lo que es el tema del alumbrado de las luces. Cuando encendemos las luces, ya sea de día o de noche, la luminosidad, cuando el motor está funcionando en ralentí, a bajas revoluciones, pues la intensidad de la luz va a ser un poco medio opaca. Uno acelera y de manera automática como que aumenta un poco la luminosidad. Significa de que el alternador está funcionando en perfectas condiciones. Vamos con la prueba del alternador fuera del vehículo. Listo, el alternador está colocado, armado en su lugar, y lo que vamos a hacer, ya se hicieron las conexiones tal como se explicó en la prueba de lo que es el regulador de voltaje. Ahora vamos a darle el giro con este taladro, simulando el giro del motor, y vamos a ver qué pasa con el foco testigo de la batería que está prendido y el voltaje de la batería que tenemos ahí en el teste.
logrado apagar el foco y ha levantado más de 12.5. El problema es que el taladro es muy pequeño, su capacidad, y las revoluciones no dan para más con este pequeño taladro. Pero colocando esto ya directamente en el motor, como que va a levantar más voltaje. Listo, caballeros, el alternador está en perfectas condiciones, listo para ser colocado en el vehículo. Esa prueba del alternador nos puede permitir tener la seguridad de que el alternador está funcionando en buenas condiciones. ¿Por qué no levantaba más de 12.8, 13 volts? Porque el taladro con el que estaba haciendo la prueba es un taladro muy pequeño de muy baja calidad. No es de muy baja calidad, sino que es de muy bajas revoluciones por minuto y el caballaje es bastante pequeño. Dice, ¿cómo hacer el mantenimiento a lo que es el alternador? El tema del mantenimiento es algo muy importante. El tema de las escobillas que están en el interior del alternador, dice, son los directos responsables que permiten pues el paso de la corriente tanto positiva o negativa hacia lo que es el rotor. Por uno de los carbones pasa una corriente positiva y por otro de los carbones pues pasa una corriente negativa. El paso de la corriente a través de lo que son los carbones, que los carbones son excelentes conductores de energía eléctrica, permiten de que el rotor se convierta en un electroimán. Y si el rotor se convierte en un electroimán y está girando dentro de lo que es en la parte central de lo que es el estator, pues vamos a tener un alternador que nos está generando corriente alterna. Esa corriente alterna va a pasar por una placa rectificadora de diodos y va a convertir a la corriente alterna en una corriente continua. Una vez que ha transformado la corriente alterna en corriente continua, pasa por lo que es el regulador de voltaje para que el voltaje no exceda los 14.5 voltios y esa corriente va a ir almacenada a lo que es la batería. El tema de lo que es hacer el mantenimiento del alternador, generalmente un alternador te dura entre 150 a 180 mil kilómetros sin necesidad de que tengas que tocar. ¿Por qué? Porque esa es la vida útil que te permite tener a los carbones en muy buenas condiciones. Después necesitas sustituir los carbones, hacer una limpieza general de lo que es el alternador, para después verificar, cambiar los rodamientos si es que así lo amerita y poder armar nuevamente el alternador. Los fallos en los accesorios eléctricos cuando el alternador se avería no permite que la batería cargue de forma óptima. Los síntomas de fallos es el tema de las luces. Vamos a poder observar de que la luminosidad en los focos delanteros, cuando uno está conduciendo luz alta o luz baja en la noche, sobre todo, ese haz de luz, la luminosidad no va a ser lo suficientemente grande, lo suficientemente fuerte como para poder iluminar la carretera. Ese es uno de los síntomas de los cuales tenemos que estar a priori para poder determinar de que el alternador necesita una revisión, necesita una reparación o necesita una sustitución. Uno de los aspectos importantes es mantener siempre la visual de lo que es el foco, de lo que es el foco testigo, de lo que es el vehículo en el tablero de control. Dice, una batería, ¿cómo puedo saber si una batería está en buenas o malas condiciones? Utilizar un voltímetro para poder verificar cuánto de voltaje tiene la batería. En el momento en que doy arranque, se supone de manera lógica que si es que el alternador está funcionando de manera apropiada, va a poder elevar ese voltaje de los 12.5 voltios. El momento en que doy arranque, pues va a elevar ese voltaje alrededor de unos 13.8 o tal vez 14.5, que eso es lo que permite el regulador, y podemos confirmar de que el regulador y el alternador están funcionando de manera óptima.
Este es el último videíto que hice, que es un resumen muy importante de cómo funciona un alternador. Quisiera que por favor tomen la respectiva atención, que es lo Resumen último que importante cómo funciona un alternador. Cómo el alternador genera corriente alterna para luego ser rectificada a una corriente continua. Ok, ¿recuerdan nuestro bobinador? Supongo que sí. Hago la conexión. Entre uno y el otro. Coloco en la escala correspondiente. Paso un imán y me genera algo de voltaje. Paso varios imanes y el magnetismo es mayor y me genera mayor cantidad de voltaje. ¿Recuerdan eso? ¿Sí? Perfecto. ¿Qué es lo que queremos recordar? De que un bobinado a través con un alambre esmaltado, con el paso de un magnetismo, ya sea un imán o un electroimán, me va a generar algo de voltaje. ¿Recuerdan nuestra plaquetita? Supongo que sí. Exactamente lo mismo. Estamos haciendo una recapitulación. El imán, al pasar, como que genera algo de corriente. ¿Y qué ocurre si yo coloco el imán en la parte interna de este bobinado y empiezo a hacer girar? Me genera también energía eléctrica. ¿Ok? ¿Recuerdan eso? Perfecto. Listo. Ahí está. Ahora, dejamos esto a un lado. Para que nos recuerde, vamos a poner aquí cómo funciona nuestro imán. Resulta que en el alternador es lo mismo. En la parte interna tenemos un rotor que gira alrededor de un bobinado. Este es el bobinado y este es el rotor que gira en el interior de este bobinado. ¿Ok? El rotor y nuestro bobinado, que es el estator. ¿Cómo funciona este bobinado? Varias bobinas que están en forma de triángulo y bobinas que están en forma de estrella, que eso ya se explicó, y aquí en este caso está en forma de estrella porque tienen tres salidas, es en forma de triángulo, forma de triángulo porque tiene tres salidas. El que tiene cuatro salidas es en forma de estrella. ¿Listo? Este es nuestro rotor. ¿Qué pasa con el rotor? En el rotor aquí dentro hay un bobinado y tengo dos campos magnéticos, norte y sur. Y estos campos magnéticos están conectados a estos dos terminales, que en estos dos terminales vienen los carbones, una corriente positiva y una corriente negativa. Acá no hay absolutamente nada, porque no le está llegando corriente. ¿Qué ocurre en el momento en que yo le voy a colocar una corriente de 12 voltios? Un positivo y un negativo. El imán es tan fuerte que, si se fijan, ha atraído a esta otra pieza y se convierte en electroimán. Suelto el electroimán, suelto la presencia de la corriente y el electroimán desaparece. Nada. Vuelvo a conectar. Y nuevamente el imán aparece, se ha vuelto en un electroimán. Desconecto y el imán desaparece. En conclusión, cuando a este rotor le llega corriente positiva y negativa a través de estos contactos y este rotor está girando a varias vueltas por minuto dentro de este bobinado, ¿qué es lo que me está generando? Me está generando un
voltaje, me está generando una corriente alterna. Eso es lo que está haciendo, generarme una corriente alterna. Que esa corriente alterna va a pasar por un puente rectificador de diodos y la corriente alterna se va a convertir en una corriente continua y esa corriente continua va a salir por este borde positivo para que se almacene en la batería. ¿Ok? ¿Está claro? Qué importante el tema del magnetismo. Cuando el magnetismo pasa a través de un bobinado, se genera una corriente. ¿Cómo se genera la corriente en el alternador? La polea manda el giro del motor al rotor y el rotor que esté instalado en el centro de nuestro estator empieza a girar. Al girar, recibe una corriente positiva y negativa convirtiendo este rotor en un electroimán, norte y sur. Y de esa manera la corriente alterna sale por estos tres terminales. ¿A dónde? A un rectificador de diodos que la corriente alterna la convierte en corriente continua y la corriente continua es almacenada en la batería. ¿Listo? Espero que haya sido de provecho para todos ustedes. Gracias. Caballeros, ese ha sido el último video, que era una recapitulación de lo que es cómo funciona un alternador, y esperamos que se haya entendido de manera clara el funcionamiento de un alternador. Avancemos, que ya nos falta muy poco, no se me duerma. Estamos con lo que es el sistema de encendido. ¿Qué es un sistema de encendido? La función de un sistema de encendido significa hacer llegar de manera oportuna el salto de la chispa, que es un alto voltaje, a la cámara de combustión. ¿Para qué? Para que la combustión, para que la mezcla de oxígeno con gasolina pueda hacer una combustión. El sistema de encendido, existen dos sistemas de encendido. El sistema de encendido convencional, que era un sistema de encendido bastante antiguo, que ha funcionado por mucho tiempo a base de lo que es un distribuidor, lo que son los platinos y el condensador. Y ese sistema de encendido convencional ha sido sustituido por un sistema transistorizado. El sistema transistorizado nos ofrece una serie de ventajas en relación a lo que es el sistema convencional. El sistema de encendido se divide en dos partes, un circuito primario y un circuito secundario. El circuito primario es por donde pasa una corriente baja de 12 voltios durante todo ese circuito, y después de que pasa los 12 voltios, pues tenemos un circuito secundario. El circuito secundario es donde ya pasa una corriente de alto voltaje que está emitiendo la bobina. Significa de que la bobina, que la tenemos aquí en pantalla, básicamente es un transformador de corriente. Como transformador de corriente, ¿qué es lo que hace? Convertir los 12 voltios, que es un voltaje bastante bajo, en un voltaje bastante alto, que oscila entre los 25.000 y los 60.000 voltios. Las primeras bobinas tenían aproximadamente 16.000. Poco a poco eso ha ido mejorando y se ha mejorado lo que es el salto de la chispa para que el voltaje que se tenga dentro de la cámara de combustión sea un voltaje bastante elevado y pueda realizar la combustión de manera propicia. La tapa del distribuidor y lo que es el rotor. La tapa del distribuidor es quien permite la recepción de lo que es el alto voltaje a través de la torrecilla central. En la parte interna de lo que es el distribuidor, dentro de la tapa del distribuidor existe un rotor. Ese rotor, al girar a través de los bornes, distribuye el alto voltaje por las torrecillas que van después a través de los cables de alta tensión o los cables de bujía o los chicotillos, que en realidad son cables de alta tensión que tienen un forro bastante grueso porque el alto voltaje es muy eminente que pasa por esos conductores. El rotor distribuye la corriente a todos los cilindros de acuerdo al orden de encendido. ¿Qué es el orden de encendido? El orden de encendido es el orden o la secuencia en la cual un motor está realizando los tiempos de combustión. Un motor de 4 cilindros, en su mayoría el orden de encendido es 1, 3, 4, 2.
motor de 6 cilindros en línea, el orden de encendido es 1, 5, 3, 6, 2, 4. Y los encendidos de motores 8V varían mucho, depende de lo que es la marca. Ford, 1, 4, 8, 3, 6, 5, 7, 2. Y así cada fabricante le va colocando el orden de encendido que él vea conveniente. Después tenemos lo que es un sistema de encendido electrónico. El sistema de encendido electrónico se ha llegado a sustituir las partes mecánicas, como era el tema de lo que son los platinos y el condensador, y se ha sustituido por componentes electrónicos, básicamente lo que son los transistores. Existen dos tipos de transistores, los transistores NPN y PNP. ¿Qué significa un transistor PNP? Es positivo, negativo, positivo. ¿Qué significa un transistor NPN? Negativo, positivo y negativo. Si te interesa cómo funcionan los transistores, te estoy invitando desde este instante a que puedas asistir a nuestro próximo seminario, de lo cual se va a hablar de lo que es la inyección electrónica y todos los componentes electrónicos que existen dentro de un vehículo. Regresando al sistema de encendido, podemos decir de que el sistema de encendido convencional que ha funcionado durante mucho tiempo ha sido sustituido por un sistema de encendido transistorizado. ¿El por qué? Porque se tiene muchas más ventajas. Se tiene la posibilidad de una regulación del encendido con mucha más facilidad. La posibilidad de poder alcanzar mayores revoluciones por minuto, el de poder tener un sistema de encendido que te va a durar y te va a beneficiar por muchos kilómetros o por muchas horas de trabajo. No te olvides de que hay vehículos que están en movimiento y se controlan por la distancia que se recorre, kilómetros por hora. Pero hay motores que son estacionarios. ¿Qué significa un motor estacionario? Un motor estacionario significa un motor que no se ha movido de un lugar a otro. Esos motores estacionarios no los puedes controlar por kilómetros de trabajo, sino se controla por hora de trabajo. ¿Cuántas horas está trabajando para que se haga el mantenimiento respectivo? Ejemplo de estos motores estacionarios, las motobombas, las motosierras, las cortadoras de pasto, los generadores de energía eléctrica en los pueblos pequeños, todos esos motores que son estacionarios se controlan por hora de trabajo. Vamos con lo que son los principios básicos de la electrónica. En los principios básicos de lo que son de la electrónica podemos encontrar lo que son los resistores o las resistencias. En el primer seminario, la primera parte de este seminario, cuando hemos hablado del motor de arranque, hemos hablado qué es la resistencia. Haciendo un repaso, la resistencia es la oposición al paso de la corriente. Significa que la resistencia es la que se va a poder encargar de limitar el paso de la corriente para que de acuerdo a la cantidad de voltaje y de corriente que está pasando, se pueda utilizar y se pueda beneficiar todo un circuito. Existen diferentes tipos de resistencias. Las resistencias hoy en día vienen por colores. Estos colores te van a poder permitir saber el rango en el cual están trabajando y qué tipo de resistencia es la que tú necesitas comprar o sustituir. Aquí te presento una tabla de los códigos de los colores para que tú puedas saber una resistencia de acuerdo a los colores que tiene, cuál es el valor en relación a los ohmios que te da esa resistencia. Por si acaso, en las tiendas donde tú vas a comprar las resistencias, como que las resistencias no son muy exactas. Si tú necesitas una resistencia, por decir, de 52 ohms, no vas a encontrar una de 52. O te van a vender una de 50 o te van a vender una de 55 o una de 60. Términos de resistencias en ohmiajes que son muy precisos es algo difícil de poder conseguir. Por eso es que las resistencias fijas, en algunos casos, son sustituidas por resistencias que son regulares. Aquí tenemos el ejemplo de la aplicación de las resistencias dentro de lo que es un automóvil. Las resistencias se utilizan en todos los sistemas
de encendido y en los sistemas electrónicos. Tenemos resistencias variables. ¿Qué es una resistencia variable? Una resistencia variable es que puede fluctuar el tema de lo que es la resistencia, o puede aumentar o puede disminuir de acuerdo a la necesidad que uno tiene. Ejemplo, la aplicación de la resistencia del automóvil. Podemos encontrar las resistencias dentro de lo que es el sensor de la posición de mariposa, que es el MAP, lo que es el caudalímetro, el MAF, y lo que es un sensor de posición del acelerador. Esas son resistencias que las cuales van a tener cierta fluctuación entre un parámetro y otro parámetro. Resistencias sensibles a lo que son las temperaturas. Existen resistencias que son muy sensibles a las temperaturas, y estas resistencias sensibles a las temperaturas se las aplican en lo que son los automóviles, en lo que son los sensores de temperatura de un motor, ya sea tanto para lo que es el sistema de refrigeración como para lo que es el sensor de temperatura del aire. La electrónica ha avanzado tanto hoy en día que inclusive hasta se toma la temperatura del aire que está ingresando al motor para que todos esos datos que ingresan a la computadora dentro de todo el programa que tiene, pueda hacer el cálculo necesario para poder ordenar a los inyectores qué cantidad de combustible se tiene que inyectar. Caballeros, muchísimas gracias por su gentil atención. Tengo, creo que algunas preguntas, están escribiendo por el chat. Por favor, estamos a su entera disposición. Dice ABL, muy agradecido por el planteamiento del tema. Muchísimas gracias. El agradecido soy yo. Josué, ponga el horario para México para el siguiente curso. Perfecto. No te preocupes que los horarios los vamos a hacer llegar de manera oportuna. Y no te olvides de que SEGMA es una institución, por si acaso sin fines de lucro, pero sí tenemos algunas necesidades que cumplir, las necesidades básicas que tiene cualquier pequeña institución, y por ende el próximo seminario que vamos a lanzar va a ser un seminario en relación a lo que es la inyección electrónica automotriz, y va a tener un costo bastante mínimo. Hay una pregunta de Fabián que dice, a ver, un ratito me están bombardeando. Fabián, ¿dónde está? Muchas gracias. El agradecido soy yo, señor Chuquimia, lo mismo. Felicidades, muchísimas gracias. Muy buenas noches. Es correcto desconectar los bornes de la batería para probar la carga del alternador. No, señor, jamás. Jamás desconecte los bornes de la batería para probar la carga. ¿Qué es lo que pasa? La batería es parte de un circuito, y ese circuito está instalado a lo que es el alternador. Si tú desconectas la batería y le pegas un acelerón, con toda seguridad de que el voltaje que va a circular dentro de todo el circuito del automóvil, incluyendo la computadora, va a ser una corriente bastante elevada que va a dañar muchos componentes eléctricos. Se te van a quemar algunos focos, se te va a quemar algún fusible, y sobre todo se te va a dañar la computadora. No puedes hacer ese tipo de desconexiones. Buenas noches, es correcto, ya he explicado eso. Muchísimas gracias. Daniel, el agradecido soy yo. Josué, lo mismo. Magner, Nelson, Williams, Cristian, René, José Tarraga, a todos muchísimas gracias, muy agradecido. Daniel, Pablo, Silvio, tiene un grupo de WhatsApp, de Facebook. Sí, tenemos nuestro grupo de SEGMA, les vamos a hacer llegar las direcciones. Mabel dice, gracias querido ingeniero, el agradecido soy yo, muchísimas. Escucha, me están bombardeando. Dice, mi batería ya cumplió comentarle de que un seminario entendí muchas cosas y ahora mi batería no carga. Si tu batería no carga, Mabel, es porque el alternador no está funcionando bien. Si la batería por si acaso tiene un tiempo de vida útil.
La batería, de acuerdo a la fabricación de las placas que tienen ahí dentro, que las placas son generalmente de cartón, son de cartulina o en algunos casos de fibra de vidrio, que esas son las mejores, que eso te dura, una batería te dura entre 3 o 4 años, que también el costo es un poco más elevado, pero esas baterías tienen un tiempo de vida. Cuando el tiempo de vida ya ha terminado, ha concluido, pues entonces tienes que sustituir la batería. Pero antes de pensar en sustituir la batería, utiliza el voltímetro, dale arranque a tu motor, que enciende el motor y controla el voltaje que te está emitiendo tu alternador. Si tu alternador tiene un voltaje muchísimo más elevado de lo que son los 13.8, 14 voltios, significa que el alternador está funcionando bien y que lo único que tienes que hacer, la sustitución, es la batería. Por el contrario, si es que no aumenta el voltaje, pues significa de que lamentablemente el alternador tiene que revisar, y puedes utilizar este seminario como guía para hacer los diferentes controles en tu alternador. Williams, muchísimas gracias. Rudel, muchísimas gracias. Gerson, Daniel, Rodrigo, Walter, José, a todos, muchas, pero realmente muchísimas gracias. Guimer Durán, muchísimas gracias a todos, muy agradecido de corazón. Esperamos de que siempre estén con nosotros y nosotros pudiendo brindar el máximo apoyo dentro de los conocimientos que podemos tener. Dice, les aconsejo las baterías, ¿qué dice? Les aconsejo las baterías secas, sus movilidades están por un largo tiempo sin encender, caso contrario las líquidas hacen mantener. Sí, señor. Existen baterías secas y las baterías húmedas. Las baterías secas son baterías que nos permiten un largo tiempo de uso, y las baterías secas son las que están acá en nuestros celulares. Son baterías de litio que son baterías secas y que funcionan durante mucho tiempo. Dice Cristian, felicidades, si carga exageradamente, si cargué exageradamente, querido, no entiendo si cargó exageradamente qué. Si se refiere qué tiempo de carga tiene que tener una batería. La batería normalmente, en el momento en que está cargando, tú puedes verificar si es una batería húmeda, sacando los tapones que tiene la batería va a empezar a hervir. El momento en que esté hirviendo significa que está completamente su carga. Aparte de eso, utiliza siempre lo que es un voltímetro, lo que es un tester, y puedes verificar con cuánto de voltaje está tu batería. Si tu batería que está en carga está en 13, 5, 14 volts, significa que la carga es óptima. Hemos lanzado en el anterior seminario el tema de en cuántos tienen que estar los voltajes para determinar si la batería está completamente bien. Dice, pregunta, si el voltaje es de 14 voltios acelerando, ¿qué pasó con el amperaje? ¿Cuánto sería? Perfecto. Una cosa es el voltaje y otra cosa es el amperaje, mi estimado ABL, no dice tu nombre, creo que es Vladimir. Ok. El voltaje es cuántos voltios tiene, y el amperaje es la cantidad de corriente que está pasando. Yo puedo tener 12 voltios y un amperaje muy chiquitito. Yo puedo tener 12 voltios, pero un amperaje muy alto. Puedo tener 12 voltios para poder prender un foquito muy chiquito y no consume mucho amperaje. Pero el motor de arranque, el momento en que le estoy dando cuerda para que pueda encender el motor, sí me va a consumir muchísimo amperaje. Son dos cosas muy diferentes que trabajan las dos juntas de la mano, pero una cosa es el voltaje y otra cosa el amperaje. Te recomiendo de que puedes echarle una revisadita a nuestro primer seminario, que ahí se explica de manera clara lo que es el tema de lo que es el voltaje. Edwin Guzmán dice, saludos de Simón Bolívar, muchísimas gracias, de la misma manera. Rodrigo, exactamente igual, al señor Chuquimia, al señor Choque y a todos los que nos acompañan en esta clase. Dice, a menor voltaje, mayor intensidad. Es la ley de Ohm.
La ley de Ohm, no nos olvidemos de que es voltaje en la parte superior, resistencia, intensidad en las partes inferiores. Ok. Quiero mostrar, por favor, esta última parte acá. Hay un pequeño video, quisiera que lo vean, porque con esto estamos terminando lo que es nuestro seminario gratuito. El tema de cómo vas a poder conseguir tu certificado para que este certificado te pueda servir en lo que es tu currículum. ¿Listo? Veamos, por favor, este video. Le voy a explicar el proceso para la obtención del certificado. Se le va a mandar un link al grupo del WhatsApp donde ustedes deben abrirlo y les enviará a la siguiente formulario donde está la evaluación. Acá hay que tomar 3 puntos importantes. El primero es la aprobación es 50%. El que saca arriba de 50 recibe el certificado y el que saca menos no recibe el certificado. El segundo punto es el correo electrónico. Hay que colocar bien, sin errores, porque es ahí donde se le va a enviar. Si coloca mal, pues no lo llegará nunca el certificado. El tercer punto es el nombre. El nombre es importantísimo que esté bien escrito y en mayúsculas. Si tiene 2 nombres, tiene que colocar los 2 nombres y con los 2 apellidos. Y si tiene solamente uno, pues coloca uno. Pero es como coloca aquí, así estará en el certificado. Luego están las preguntas que debe resolver y al finalizar le damos a enviar. Entonces aquí ya podemos ver nuestra puntuación. Deben ir a revisar su correo electrónico, actualizan, le va a llegar un correo de los resultados de la prueba. Como verán, me llegó este correo que dice certificación. Lo abro y me dice: felicitaciones Juan Pérez, usted ha aprobado la prueba con 80% y su certificado está en formato PDF. ¿Ven? Como verán, aquí está el certificado. Lo abro y está ahí. De ahí ya se puede imprimir o se puede guardar como está en formato PDF. Eso es todo para la obtención del certificado digital. Muchas gracias. Caballeros, lo que queremos es no regalar los certificados. Queremos que los certificados tú te los puedas ganar. Creemos como SEGMA de que como institución responsable, la idea es de que todos, sería fabuloso todos, que puedan aprobar este examen, que no es nada difícil, tan solo tienes que sacar el 50% nada más y vas a poder obtener lo que es tu certificado. Tengo algunas consultas más para poder, y con esto terminamos. Dice... dice David Rueda el tema de los camiones. Ok, tema de los camiones funcionan, algunos camiones funcionan con 12 voltios, son pequeños camioncitos. Y los camiones grandes de alto tonelaje, lo que pertenecen a lo que es equipo pesado, funcionan generalmente con 24 voltios. El alternador ya no te va a generar 12 voltios, es un alternador especial que trabaja exactamente de la misma manera, pero que te genera un voltaje mayor. El voltaje que te genera en un camión es de 26.5 voltios. No son los 14.5 de un motor, de un vehículo de 12 voltios. Un camión de 24 voltios te va a generar 26.5. Ok, Jorge Antonio Vaca, saludos del Tecnológico, muchísimas gracias. Jorge Antonio, David, muy buenas noches. Una pregunta en los camiones, pues eso acabo de responder, podría pasar el número de WhatsApp. Todo, por favor, a través de lo que es en el WhatsApp, ahí están nuestros teléfonos, nuestras direcciones y podemos tener un contacto permanente con todos ustedes. ¿Hasta cuándo se puede dar el examen? Muy buena pregunta, hasta el día martes. Esto se cierra el día martes a las 12 de la noche, 23 horas con 59 minutos. Martes en la noche, 23 horas con 59 minutos. Un segundo para el día miércoles y el sistema se ha cerrado. Tienes el día de hoy, sábado, domingo, lunes
incluyendo el martes hasta las 12 de la noche para que puedas llenar el examen. No contemos el sábado. Domingo, lunes y martes tienes 3 días para poder realizar ese examen, que te aseguro lo resuelve en menos de 5 minutos, que no te lleva más. Dice, ¿pueden pasar el video? Sí, cómo no, a través del WhatsApp, haga su solicitud. Claro que sí, con el mayor gusto. Muchísimas gracias. Perfecto, el agradecido soy yo. Muchísimas gracias a todos ustedes, caballeros, y lo que queremos es lanzar nuestro próximo seminario, que tiene un costo de $18 con certificados, que se va a lanzar el día 10 y el día 11 de octubre. Para ustedes, nuestros fieles que nos han acompañado desde el primer seminario, la primera parte del seminario, lo que es el motor de arranque y lo que es ahora el alternador, no va a costar 18, tan solo $15, que es aproximadamente 100 bolivianos. Caballeros, bendiciones a todos ustedes. Los esperamos el próximo seminario entre el 10 y 11 de octubre para que podamos seguir compartiendo nuestras experiencias. Ya les explico, SEGMA es una institución que se dedica sin fines de lucro. Van a haber muchos seminarios gratuitos, pero también tienen que entender de que necesitamos pagar nuestros servicios básicos y por ende también van a haber seminarios pagados. Muy buenas noches, gracias nuevamente a todos. Esto ha sido grabado, por supuesto que sí, ha sido grabado. Muchísimas gracias, bendiciones, cuídense, un saludo para ustedes, un abrazo a la distancia, que el Señor les bendiga, muy buenas noches, nuevamente, gracias, 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 gracias.